muy manido para mal a veces cuando se habla de psicología, pues como lógicamente como en otras disciplinas, se mezclan un poco los términos que en cuanto a su rigor técnico. Cuando hablamos de autoestima, como dijimos el otro día, pues hablamos de una valoración hacia nosotros mismos, de un cariño, de una estima, no tanto, o sea, más que del concepto que tenemos sobre nosotros mismos, que a veces es muy rico, el autoconcepto es muy rico, pero eso no quiere decir muy rico, o supuestamente nos tenemos por muy competentes, muy capaces, muy muchas cosas, y eso no implica necesariamente que nos queramos, o que nos aceptemos, o que tengamos una autoestima alta. Entonces, la diapositiva más o menos el otro día la desarrollamos. Además, hoy voy a ir, esta mañana he estado con el libro vuestro, el libro de la edición nueva, comparando las diapositivas y es verdad que se pierden un poco. Es una guía que para dar la clase a veces, pero vaya que no sigue todo el tiempo y en el mismo orden el libro y a mí por lo menos me marea. O sea que yo partiré de aquí y os iré aludiendo a la pantalla de vez en cuando, ¿vale? Repasamos muy brevemente respecto al conocimiento del yo que el otro día vimos. Algunos efectos que además son curiosos. El efecto de autorreferencia lo que nos dice simplemente es que lo sensibles que somos a la información sobre nosotros mismos, tanto para procesarla como para recordarla. Cualquier información que es relevante para nuestro autoconcepto la atendemos antes, la recordamos mejor y la procesamos mejor. Lo de recordar y procesar lo añado yo. O sea, y atender lo añado yo, ¿vale? Aquí nos habla, pues que se recuerda mejor toda la información que es relevante. Si yo me tengo por buen profesional, si yo me tengo por buen matemático, por buen bailarín o por buen lo que sea, toda la información relativa a ese aspecto concreto me va a caer en el ojo. Aquello del efecto del limón en el ojo que comentamos un poco de broma, ¿no? Y esto muy breve, porque ya lo vimos el otro día. Y luego, un autoconcepto, digamos, bien trabajado, iba a decir yo, bien sólido, que además sea rico, bueno, pues que tenga un autoconcepto alto, lógicamente va a predecir una estabilidad en nuestra conducta, porque, y además, en los dos sentidos, si yo tengo una estabilidad en mi conducta de ir a trabajar muy puntual todos los días, es lógico que en mi autoconcepto está incluida la puntualidad como algo relevante, ¿no? Y aunque no sea exactamente lo mismo, el autoconcepto que la autoestima, lógicamente están relacionados. Un autoconcepto muy pobre y una autoestima muy alta, pues también es algo extraño, ¿eh? Y a veces el autoconcepto real no es el autoconcepto verbalizado, ¿eh? Que el otro día poníamos el ejemplo de las personas que les encanta hablar de sí mismos hasta el punto que no saben hablar de otra cosa y necesitan estar haciendo un autoensalzamiento que lo veremos después, que ya la misma palabra nos dice mucho de lo que va a ser, ¿vale? Brevemente, porque son estas representaciones mentales del yo, son creo muy sencillas, simplemente una clasificación de formas de vernos a nosotros mismos. Para mí, el punto más bonito y más interesante es cuando lleguemos a la diferencia entre el yo real y otros yos que podemos incluir. Y la relación que eso tiene con nuestra autoestima, nuestro bienestar y ahora veremos. Antes de eso, no son excluyentes, ¿eh? Quiero decir, se puede hablar de un autoconocimiento activo versus almacenado. ¿En qué sentido? Pues que aquí me parece que en la diapositiva siguiente los tenéis un poquito más, así dos pinceladas, pero yo me voy al libro. El autoconocimiento activo es lo que yo estoy pensando sobre mí mismo conscientemente en este momento. Es decir, yo ahora puedo estar en un momento de mi vida que estoy opositando y puede ser mucho más saliente y mucho más a flor de piel, pues yo qué sé, la tenacidad en el estudio, por ejemplo. Lo que estoy pensando en este momento sería la información que conscientemente tengo sobre mí mismo y hay un autoconocimiento almacenado, pues que conforme más años que tienen, pues más autoconocimiento almacenado tenemos, ¿no? La información que está en la memoria, pero que en ese momento, pues yo antes jugaba muy bien a baloncesto, pero me acuerdo muy pocas veces. Creo que jugaba bien, ¿vale? Pero pues igual hace 20 años que no jugaba a baloncesto, pues ahí está. Es simplemente esto, ¿eh? Yo creo, además, que si os cae algo de esto, con que tengáis claro el esquema, o sea, las definiciones, ¿no? Activo versus almacenado. No hace falta memorizar mucho para... Episódico,
o abstracto? Pues bueno, relacionado también un poco con los procesos de memoria. El episódico, lógicamente, hablará de episodios concretos que son relevantes para mi autoconcepto. Yo soy valiente porque una vez, lo que fuera, ¿vale? Me puse a apagar un fuego. El autoconocimiento abstracto vendrá de la información ya no sobre episodios concretos, sino pues de la información que se va repitiendo, de los rasgos, de las características que me van diciendo cómo soy. O sea, a ver si encuentro un ejemplo aquí que ahora no me viene que apuntar esta mañana. Abstraer un rasgo o característica como algo propio e invariable. Yo soy... decidme algo sobre vosotros mismos que no tenga que ver con un episodio concreto. Y si es mentira no pasa nada, que no lo soy yo. ¿Cómo os definiríais? Optimista, positivo. A lo mejor eso podría entrar en autoconocimiento abstracto, ¿no? Porque no es deportista, pues ahí ya hablamos más, como hacemos la bici, ¿vale? Entonces, hay una cosa curiosa, hay investigaciones que parece no, que demuestran que no se guardan, no se almacenan en las mismas regiones cerebrales. Es decir, cuando hacemos saliente un rasgo abstracto, no necesariamente nos lleva a episodios específicos relacionados con ese rasgo. Es un aspecto curioso del cerebro. Parece que hay una parte del cerebro que gestiona episodios, digamos, pues eso, recuerdos concretos, y otra parte del cerebro posiblemente está relacionado. Cuando estudiéis memoria, veréis que hay un tipo de memoria que se llama memoria semántica, que propiamente ya parece querer decir que es donde almacenamos el conocimiento del lenguaje, todas las palabras que conocemos, los significados, los conceptos. Y hay otra parte de la memoria que es la memoria episódica, que es la que decimos que perdemos cuando decimos que perdemos la memoria. No me acuerdo ya de esto, de lo que hice. Los episodios también son dos regiones del cerebro distintas, con lo cual esto pues parece también muy lógico. Un niño cuando tiene 3 añitos, todos tenemos la memoria de que no nos acordamos más allá de parvulitos. Hay gente que te dice, yo me acuerdo cuando tenía 2 años. Yo digo, pues me lo va a creer, pero no me lo creo, porque es que es muy, muy, muy difícil. Algún flash, alguna imagen, no sé en vuestro caso, si tenéis memoria yo de 3 4 años, subjetiva. Bueno, es lo que nos pasa, yo creo, al común de los mortales. ¿Los niños de 2 años no tienen memoria? No, está trabajando en otra cosa. Está aprendiendo el idioma. Está almacenando conceptos, conocimientos. Los niños, algunos ya fonéticamente saben hablar y otros no, pero ya tienen las palabras. Con 2 añitos, 18 meses, hay críos que con 15 meses ya balbucean y ya te cuentan algo. Pero la memoria sí que está funcionando, posiblemente más la memoria semántica. Entonces aquí, esto no lo pone en el libro, pero como me ha tocado dar memoria muchos años, pues lo añadimos. Muy posiblemente las regiones, el autoconocimiento abstracto tenga que ver con la memoria semántica, conocimiento, conceptos sobre nosotros mismos. Y el episódico, el que está siempre ligado a lo que hice en un momento determinado. ¿Vale? No tienen por qué ser excluyentes, insisto. Yo puedo sentirme un estudiante bueno o tener buena capacidad, yo qué sé, ser buen estudiante y esto como acontecimiento abstracto, como autoconcepto abstracto, y tener el recuerdo del sobresaliente que saqué o la matrícula en no sé qué asignatura en la carrera. Y esto lo añado también a mi autoconcepto, pero con ese recuerdo en concreto. ¿Vale? Este es un poco más interesante, el implícito versus explícito, porque como hemos visto en las actitudes y como hemos visto en otros procesos, hay conocimientos sobre nosotros mismos, ideas, aspectos de nuestro yo, a los cuales les ponemos nombre. Pues eso, yo qué sé, responsable o irresponsable o gracioso. Conscientemente les ponemos nombre, los manejamos, los creemos conscientemente, y hay un autoconocimiento implícito porque como implícito está un poco más oculto, un poco más escondido, y eso no quiere decir que no nos haga
a veces daño y a veces nos influya. Mirad un poquito lo que tenéis en pantalla y yo os voy contando también. Que ahí está resumido más o menos, pero ese autoconocimiento implícito no siempre lo reconocemos, no siempre le ponemos nombre, pero a veces, a ver si se me ocurre un ejemplo de vida. Una adolescencia que has atravesado con un aparato dental o un estrabismo que te hacía sentir muy mal. Yo he conocido gente de 20 y tantos años o de 30 y tantos que al reír aún se tapan y tienen los dientes ya arreglados hace mucho tiempo. ¿Me explico? Sí. O que, y lo del estrabismo me acuerdo, porque me acuerdo de una persona en concreto, pues ya 30 y tantos años, que había tenido un estrabismo que se operó y lo tuvo de adolescente, pero eso le pesó un montón. Le hizo sufrir. O sea, porque la autoimagen, pues soy fea, ¿no? O soy... Y todavía se sentía con ese defecto ya operado, muchos años atrás. He tenido complejo de gordito, de delgado, de que caigo mal, de que me hacen el vacío, de que no me aceptan. No, yo no he tenido todos esos, pero estoy poniendo ejemplo. A lo mejor ya se ha solucionado, a lo mejor ya me he integrado, pero es muy posible que tenga algunos pozos ahí que todavía me sigan bloqueando a la hora de relacionarme con los demás. Son ejemplos que sí me ocurren un poco porque la teoría ahora, pues... Es implícito cuando tú no le pones nombre, cuando a lo mejor no te estás dando cuenta, cuando es inconsciente incluso. ¿Vale? No sé si me explico. Es que puede hacerse explícito, ¿eh? De hecho, en muchas ocasiones, en una terapia, lo que toca es hacer explícito lo que estaba haciéndote daño sin que tú fueras consciente. Sin meterme en aspectos freudianos y profundos. Muy, muy superficiales, ¿eh? O sea, cosas muy palpables. Una que era gorda y ya no es gorda. Y pero ay, qué bien que estás. Y ella nunca se ve bien. Y ella dice, yo llevo una gorda de ella. O sea, ella pero lo dice, pero para mí esto no es una cosa implícita. Entonces ella lo dice. Ella no está gorda, no está para nada gorda. Dice, yo es que no me veo bien porque llevo una gorda dentro. Yo eso lo expreso de otra manera. Yo también he arrastrado siempre la historia del sobrepeso y yo digo, cuando está más delgado, digo que yo soy un gordo que está delgado. ¿Vale? Es decir, porque si ha sido ese complejo u otro, ¿vale? Pero fíjate con la definición. Creencias relacionadas con el autoconcepto que fueron conscientes y con el tiempo han pasado a ser automáticas. Es decir, yo ya no estoy gorda. Yo ya no estoy gorda, pero sigo sintiéndome de forma automática, me parece. Y a lo mejor no es implícito el nombre más afortunado, ¿eh? Pero, claro, la teoría lo define así. Quiero decir, yo lo que quiero es, pues eso. A ver, luego a la hora del examen creo que no va a ser difícil. Fijaros, en el libro está en A, B, o sea, en viñetas, pero no dentro del mismo texto exactamente lo que tenemos aquí. Creencias relacionadas con un autoconcepto que fueron conscientes y con el tiempo han pasado a ser automáticas. Yo hubo una temporada que estaba muy preocupado por, yo qué sé, porque no conseguía ser regular en los estudios, disciplinado. ¿Vale? Y después, yo qué sé, en la carrera, pues ya hay un momento en que te pones en orden, consigues una disciplina adecuada, te organizas, empiezas a sacar buenas notas, empiezas a superar, pero sigues teniendo de vez en cuando esa duda automática que ya no tiene sentido, como el de tu amiga, ¿no? Eso sería un poco el primer ejemplo que yo creo que se podría comparar, ¿no? Con lo que pone aquí. Luego, además, creencias basadas en experiencias anteriores a la adquisición del lenguaje. Esto es muy curioso, porque muy tempranas, creencias afectivas, imagínate que antes de la adquisición del lenguaje estamos hablando de 2-3 añitos. Luego aquí sí que va a ser implícito e inconsciente porque ya hemos dicho que no guardamos memoria de aquella etapa, ¿no? Ostras, esto sería casi freudiano, porque igual hasta está bien puesto que no tengamos memoria episódica más allá de los 4 años, porque el niño es un ser tan vulnerable que es muy posible que nos toque sufrir dolores muy traumáticos y a lo mejor es mejor no recordarlo explícitamente. Por lo visto es muy dolorosa, ¿no? Y porque cada vez que nos duele un poquito un diente no lo soportamos, bueno,
hemos tenido críos y los que hemos visto bebés sabemos que mucho lloran, ¿vale? Pero eso se olvida. Posiblemente, si lo que nos quiere decir esto, yo me paro aquí porque me llama la atención, anteriores a la adquisición del lenguaje, es decir, aquí nos meteríamos en el concepto trauma, ¿no? Dolores, episodios, situaciones dolorosas que hemos vivido, que yo no he procesado, pero a lo mejor me han hecho especialmente irascible, sensible, irritable. Yo no sé poner otro ejemplo, porque además se queda los autores tan panchos. Debido al trato afectivo recibido de los padres, por ejemplo. Estoy diciendo, a lo mejor, por ejemplo, debido a que con 2 añitos tus padres muchos te querían, pero había una situación muy angustiosa en la familia, con estrés constante, con discusiones, con una guerra en el trasfondo, que eso nos marque a lo mejor, pero yo esto, más que en el autoconcepto, lo asociaría a la personalidad, a una persona ansiosa, no sé si me explico, lo entiendo mejor así, pero bueno, si nos sale en el examen diremos que sí, que ese sería. Las creencias basadas en experiencias anteriores a creencias en algo que no recuerdes. Sí. Imagínate, te voy a intentar poner un ejemplo que en el libro te lo pone un poco más desarrollado. Creencias que tienen su base en experiencias muy tempranas, bueno, muy parecido, anteriores a la adquisición del lenguaje. Imagínate que tienes un episodio muy desagradable con un perro. Quiero decir, cuando tienes 3 añitos, 2 añitos, y te pega un susto tremendo un perro y tú te pones a llorar y es trauma. Una cosa es que no te gustan los perros, fobia a los perros, eso estaría claro, ¿no? Pero es que encima, imagínate que lo que recibes es castigo porque has llorado, porque tienes que ser más valiente. Imagínate. ¿Vale? Lo que quiere decir esto es que es posible que te acabes sintiendo cobarde por algo que ni siquiera recuerdas. Un poco por rebuscado, ¿no? Yo creo. Se aclararía, ¿no? Lo que nos pueden querer decir. Que puedas creer que eres, en este caso, cobarde, o que eres... Claro, que algo que no te acuerdas conscientemente de lo que ha pasado, pero que influyen en cómo crees que tú eres. Me encanta porque esto se tendría que desarrollar mucho más en el texto, con más investigación. Simplemente nos lo esbozan, pero yo por lo menos que entendamos algo que crees sobre ti mismo que se basa en algo que ni siquiera recuerdas en ese episodio. Incluso anteriormente a la adquisición del lenguaje. Lo ponemos más fácil. Hay cosas que se olvidan pues porque son tan dolorosas que es más fácil olvidarlas. Esto no hace falta que lo dijera Freud, que también lo dijo. Aunque ya tengamos capacidad de lenguaje, que se sepultan, pero que influyen en lo que me siento yo. Yo creo que más que implícito esto se debería llamar oculto, pero bueno. Procesos defensivos que bloquean el acceso consciente a creencias negativas. Sería un poco, seguimos con el lenguaje freudiano, sobre uno mismo. Aquí, algo que quieres descartar, que quieres rechazar de la mente. O sea, no quieres creerte que eres... A ver, un ejemplo. No, pero vamos, es que es lo mismo, quiero decir, un proceso defensivo que impide que nos acordemos conscientemente de pensamientos que tenemos negativos sobre nosotros mismos. Pero ahí está, pero el sentimiento ahí está, ¿vale? Entonces no le ponemos nombre, no lo abordamos, pero por eso muchas veces, y es verdad, que yo sé que habéis abandonado la historia muchos, pero yo sigo. Es verdad que muchas de las miserias que se le achacan a Freud, y bien, pues porque le falta rigor y porque... Pero luego, la puerta que él abre se ha seguido desarrollando también en muchos ámbitos. Es decir, hay cosas que duelen y que no conseguimos acordarnos de ellas. Eso también lo dijo Freud. Cosas que dijo tantas otras cosas. Entonces, esto es un poco en la misma línea. Y luego leo la frase completa de aquí porque creo que es un poco mejor. La asociación, condicionamiento clásico, esto es importante añadirlo porque aquí no nos lo pone, de autoevaluaciones positivas y negativas del yo, que se produce sin que la persona sea consciente de ello. Imaginaros que alguien nos ha rechazado en un contexto determinado y eso, pues, yo qué sé, oyendo determinada canción nos deja la pareja.
pareja, o en un bar sufrimos un desengaño o nos despiden, o me hacen sentir mal los amigos cuando soy pequeño, yo qué sé, en un sitio muy concreto. Volver a ese sitio es posible que me haga volver a sentir mal. Eso es puro condicionamiento clásico. Que no lo hemos dado en ninguna de mis asignaturas, pero entendemos lo que es, ¿verdad? Básicamente es asociar un estímulo a lo que pasó en presencia de ese estímulo. Me dolió mucho. Es que incluso los perfumes, una canción, nos puede hacer sentir mal, porque nos evocan situaciones negativas, pero a veces nos evocan creencias negativas sobre nosotros mismos. Esta sí que se vería un poco más claro, ¿no? Pero claro, aquí está tan resumido que yo pues me tengo que ir a mi libro. Condicionamiento clásico, yo creo que ahí se aclara a lo que nos referimos. Y luego el concepto este de egotismo implícito, parece que hay una tendencia bastante acusada a preferir aquellas cosas que nos recuerdan cosas buenas. Quiero decir, cosas relacionadas, no cosas buenas, con nosotros mismos. Me gusta el número de lotería, a veces conscientemente y otras no. Me gusta el 8, porque yo soy del 8 de abril, o me gusta abril. Es más fácil escuchar abril para mí que otro mes, porque es relacionada siempre con nosotros mismos. Fechas de nacimiento, letras que aparecen en nuestros nombres. Digamos que nos gustamos un poco a nosotros mismos, lógicamente, somos muy importantes para nosotros mismos. A lo mejor, pues, el hecho de celebrar el cumpleaños siempre, pues, no sé, alrededor de nosotros tenemos cierta tendencia a preferir estímulos que nos recuerdan, de alguna manera, nuestra identidad, nuestro conocimiento. Incluso elegir profesiones, elegir pareja, elegir lugar de residencia, el primer coche que he tenido. Quiero decir, todo eso es tan importante para nosotros que preferimos todos los estímulos que se relacionen con nosotros. Muy así, un poco florido, pero eso sería el egotismo implícito. Implícito cuando no concluimos que es por eso. ¿Vale? Y si es explícito, pues no pasa nada. Ya es que lo hemos aceptado, que nos encanta conocernos. ¿Me explico? Sería un poco... bueno, los dos tipos de autoconocimiento, implícito y explícito, pueden actuar a la vez. Puede venirme y le puedo poner nombre, como le pasa al comentario de tu amiga, que es muy buen ejemplo para otras muchas cosas. Es decir, es implícito hasta que lo miro y hasta que le pongo nombre, como cualquier cosa que sea implícita. Luego, bueno, el global versus específico nos va a parecer un poco aburrido y muy corto. Así. Autoconocimiento global, cuando se define a adjetivos generales y que abarcan a toda la persona, pues soy alguien responsable, trabajador, cumplidor. Y autoconocimiento específico, a mí se me da muy bien pintar casas, jugar a los bolos. Ojalá nos pregunten esto. A mí me gusta mucho, por lo que tiene de... Yo creo que es por lo que influye en la vida. Esta pelea que se parece un poco, vuelvo otra vez a las tópicas de Freud, a la estructura de la personalidad, aquella que el yo, el ello y el superyo. Como no habéis venido a historia, pues no os lo cuento, pero básicamente es lo que soy, lo que desearía y lo que creo que debería hacer. Ese es el jaleo que plantea Freud, ¿no? Las pasiones, los instintos, lo que me pide el cuerpo, lo que me marcan las normas, la señorita Rottenmeier que tengo aquí, y luego pues yo, el pobrecito del medio, que hace lo que puede. Trasladado a este contexto, la teoría de la autodiscrepancia, que está en el... Antes no la encontraba y está en el encabezado. Nos dice que tenemos tres autoesquemas, por lo menos tres autoesquemas. El yo real, vete a saber si lo conocemos o no, pero vaya, es lo que somos. ¿Cómo creemos que somos? Ya estamos complicándolo. ¿Cómo creemos que somos realmente? Ya no es tan real, ¿vale? Pero bueno, según la teoría de Higgins, es así, ¿vale? Está formado por las características que creemos poseer, que pensamos, pero también que creemos poseer pues porque hemos pedido información. Porque la gente te dice, eres muy simpático, pues te sientes un cardo, pues si te lo dicen todos, pues acabas creyendo que eres simpático,
lo que nosotros pensamos y lo que nos han ido diciendo. Es una percepción siempre subjetiva, que puede no ser correcta, por supuesto, pero es lo que yo creo que soy. ¿Vale? Empezamos a complicarlo con el yo ideal. ¿Cómo me gustaría ser? Muy básicamente, ¿cómo nos gustaría ser? Y para hacerlo más complicado todavía, ¿cómo creo yo que mi referentes son nuestros padres, nuestros familiares, hermanos, personas, mi pareja, sobre todo la influencia que tienen los progenitores, pues es fundamental, estén con nosotros o no, ¿vale? ¿Cómo creo yo que esperan de mí? Es decir, ese es el yo ideal, cómo me gustaría ser, cómo creemos que les gustaría a las personas referentes. Padres, amigos, parejas, profesores de infantil. ¿Bien? Este autoesquema lo representan, pues eso, esas características que desearíamos tener, y eso se convierte en expectativas, claro. Y si está demasiado, ahora veremos cómo pelean estos yoes, o estos yos, como digamos. Si está muy alejado, si yo tengo un yo ideal muy pesado, muy ambicioso, porque a lo mejor tengo unas expectativas sobre mis hombros de mis padres o de mis referentes, o por mí mismo, muy ambiciosas, pues estoy condenado un poco a la frustración, lógicamente, ¿vale? Porque es muy difícil llegar, ¿no? Si tengo un yo ideal, pues más realista, pues mi salud emocional va a ser, por ahí voy, por eso me gusta, ¿vale? Y luego el yo responsable, que no deja de estar hermanado con el yo ideal, ya es más inquisitivo. Sería el yo ideal, pero señorita Rottenmeier, o sea, no una... ¿Sabéis quién es la señorita Rottenmeier, no? Los alumnos más jóvenes me miran a veces y me dicen, la señorita Rottenmeier. O sea, ya es ese yo ideal, pero con uniforme y inquisitivo. No saludable. Creencias sobre cómo deberíamos ser. Digo no saludable. En terapia cognitiva básica, una de las cosas que toca trabajar muchas veces es pelear contra los debería. Muchas veces el debería son creencias irracionales que a la persona la arrastran a una insatisfacción. Es sumido, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser? Ya, yo digo que el tiempo verbal, que está muy bonito, es muy florido los tiempos verbales en castellano, pero realmente, más allá del presente simple y el pretérito perfecto, a ver, hubiera, hubiese, debería, tendría que, todo esto, bueno, pues está bien, pero esto es lo que nos marca el yo responsable, o sea, o sobre cómo nuestros referentes piensan que deberíamos ser. Fijaros la diferencia con el yo ideal. El verbo, cómo me gustaría ser, no es lo mismo que cómo debería ser. Un yo ideal puede ser saludable, aunque sea muy venido arriba, aunque sea muy ambicioso, porque al final, oye, desear, querer, me gustaría tal, pues no es lo mismo que necesitar. Cuando se percibe que yo tengo que ser perfecto, tengo que hacer todo bien, tengo que... ¿Os dais cuenta que no es lo mismo, no? Bueno, entonces, claro, esto se traduce en obligaciones y responsabilidades. ¿Qué puede pasar? Aquí ya nos lo han resumido un poco. Bueno, el yo ideal bueno, a ver, demasiados materiales para mí. A mayor diferencia, lógicamente, mayor malestar, mayor motivación para reducir la discrepancia, porque esto nos produce disonancias cognitivas. O sea, no me encuentro a gusto con esto que estoy haciendo. O sea, hasta que no me convenzo, o lo corrijo, o me pongo a estudiar y me pongo a lo que quería haber estudiado hoy, o me convenzo de que daba igual, no me voy a dormir tranquilo, ¿vale? Entonces, cuando hay discrepancia, mayor malestar, y a mayor malestar, mayor motivación para reducirla. Vamos a ver lo que puede pasar. Pronóstico. Más o menos yo creo que lo adivinaríais, ¿no? Desacuerdo entre yo real y yo ideal. Fijaros en el grado de los sentimientos que nos envían. Si lo que a mí me gustaría ser no coincide con lo que yo creo que soy, pues desánimo, tristeza, frustración. ¿Vale? Y a largo plazo, si esto es recurrente y nunca hay consonancia entre lo que yo creo que soy y lo que me gustaría ser, pues
puede llevar a un estado depresivo. Discrepancia entre yo real y yo responsable. Aquí ya los sentimientos son un poco más desagradables. Vergüenza, culpa y ansiedad. ¿Os dais cuenta? Claro que los primeros pueden fermentar en estos también, pero yo creo que ahí es que lo que te estás diciendo es que deberías, más que te gustaría. Porque si no, no sientes vergüenza, ni ira contra ti mismo, ni esa ansiedad de no estoy dando lo que pienso que debería dar. Y claro, si no hay discrepancia, pues fantástico. O sea, bueno, yo diría que la meta siempre sería la tercera situación, aunque sea a veces, aunque sea temporadas. Yo creo que aspiramos para tener esa felicidad y esa seguridad y estar en un autoconcepto y bien, la autoestima, todo, pues por lo menos que de vez en cuando estemos ajustados. Que haya un desajuste entre lo que yo soy y lo que me gustaría, puede ser saludable porque a veces es motivador. ¿Me explico? Eso puede utilizarse. Si el desajuste entre el yo responsable y el yo real es muy intenso, este hace más daño. Y a lo mejor ahí hay que discutir algo. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? O sea, está muy lejos el yo real y el yo responsable. Si fuerais terapeutas, ¿qué dos opciones tenemos? Básicamente, los dos caminos, a lo mejor es posible abordar un poco los dos, ¿vale? Vamos, yo qué sé, no rindes en los estudios, no rindes en tus relaciones sociales, pues vamos a trabajar un poquito eso porque a lo mejor te sientes un poquito más cercano, pero es que a lo mejor allí donde quieres llegar, ese debería, habría que cambiarlo por otro verbo, por otro tiempo verbal, o por lo menos por otro verbo. El debería por me gustaría. A veces es así de básico. Claro, claro, claro. Fíjate, has nombrado los referentes que aquí no lo hemos mencionado. A veces hay que incluso quitarle un poquito de poder a los referentes, aunque sea muy difícil. Sobre todo si esos referentes pues son nuestros padres, ¿no? Mamá, papá, que ahí están siempre. Y ahí están siempre, ¿eh? Y los tenemos un poco como que estuvieran orgullosos. Tal. Pero es que a lo mejor, si da la casualidad de que hemos parado con unos progenitores muy exigentes, pues a lo mejor en una edad adulta ya tenemos la capacidad de racionalizar eso y saber que no podemos satisfacer todas esas expectativas. Eso siempre cuesta más. Pero también hay que hacerlo. Porque es que hay veces que es imposible llegar a lo que se espera de nosotros. Un poco solemne, pero todos hemos vivido por situaciones, ¿verdad? Un poco relacionadas con esto. No sé si os queda claro. Dime. ¿Es verdad que hay gente que no se plantea estas cosas? Pues esto es general por todo el mundo. Hombre, hay seguro, pero seguro, ¿eh? Por supuesto. Vale. Por supuesto. O sea, esta discrepancia y quién no tiene discrepancia. Estoy convencida, ¿eh? Y eso no quiere decir que sea saludable, ¿eh? Pero, a veces un poquito. Estoy convencida que nadie se plantea que lo que le gustaría ser. Hombre, nadie yo estoy pensando en un delincuente, te lo digo. Hasta que yo los veo así de todo. Claro, Coco, pero a lo mejor tú tienes una mirada por tu trabajo sesgada también porque te encuentras con situaciones en que dices, ojalá se preguntara esto todo el mundo. Por supuesto. A lo mejor mi mirada está sesgada por el lado de la terapia porque yo sí que he conocido a mucha gente que me trae esto a la consulta y que realmente lo que está detrás de su estado depresivo a veces es este tipo de discrepancias, eso te lo aseguro. Respecto a tu primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Claro que hay gente que no se plantea eso. Y a lo mejor debería, ¿eh? Porque es que un poquito de... A ver, yo digo que el remordimiento es saludable. La culpa no, pero el remordimiento sí nos hace plantear lo que tenemos que cambiar. Y que, claro, es que, claro, el extremo de personas que... A lo mejor estamos hablando de personas que tienen poca capacidad empática también, de ponerse en el lugar de las personas. Pues claro que las hay. Claro que las hay. De hecho, si no hay discrepancia, no hay trastorno. Fíjate, ni trastorno ni dolor, ¿eh? Porque no quiero decir que haya trastorno, sino simplemente molestia. Ausencia de discrepancia, sentimiento de felicidad, satisfacción. Te pongo un ejemplo, una persona muy mala, o muy torpe y muy mala, las dos cosas. Lo peor, pero que él cree que no es así, para empezar.
Su yo real, yo creo que yo soy una persona justa porque tengo mi derecho a todo, patatín, patata, tú te cuentas tú y ya está, no hay discrepancia. Ya está. Su yo real por un lado. Y su yo ideal, a lo mejor te dice, es que aquí en este mundo hay que ir a pisar al otro porque aquí todos te pisan, porque somos rapiña, porque sí, pues vale, pues ese es tu yo ideal. Claro que hay gente que... Y hay gente que es muy capaz, muy competente, muy buena, y aún así tiene una discrepancia de la leche. Lo bueno de este modelo, yo creo que es un... Bueno, pues dentro de la psicología nos explica muchas situaciones particulares. Esta persona que te viene a la consulta, que es muy habitual, y te dice, si yo lo tengo todo, si me van las cosas bien, si me quiere mi pareja, si tengo mis hijos, si tengo mi trabajo, ¿por qué estoy así? Si tuviera lógica, no acabarías generando un estado depresivo, ¿no? A veces está en esto, otras veces está en otros detalles y en otros modelos. Pero este yo creo que es muy gráfico y a veces lo veremos, a veces lo encontraremos. O sea, es que la gente al hablar ya estás viendo, es decir, es que vamos, la autoexigencia que tienes, el perfeccionismo. Puedes ser perfeccionista, pero te puede bloquear o no. Entonces, bueno. Y luego, esta me gusta menos, pero también hay que explicarla, es muy sencilla. La teoría de las metas regulatorias defiende que hay dos sistemas de regular el comportamiento. Parecidos un poco a la empresa también. La promoción y la prevención. A la empresa y a otros ámbitos, ¿no? Y además las palabras ya casi se intuyen por dónde van, ¿no? Que son independientes y se utilizan pues con estrategias distintas. La localización en la promoción, que aquí tenéis algo ya apuntado, explica la tendencia a obtener avances y progreso. O sea, yo tengo una meta, quiero ser buena estudiante, quiero graduarme en psicología, quiero aprender a bailar, ¿vale? Pues eso me sirve pues, para crecer, para ir hacia ahí. Promoción, ascender, mejorar. O la focalización en la prevención, que se centra más en no perder, en tener cuidado, más en la seguridad que al riesgo. El mismo objetivo, quiero sacar un sobresaliente, ¿vale? O una matrícula de honor. La estrategia focalizada en la promoción, pues aprender, estudiarse más allá del temario, repasárselo 1000 veces, en fin, hacer muchas cosas para alcanzar esa meta, ¿no? Una estrategia focalizada en la prevención estaría más conservadora. O sea, voy a ir a lo seguro, a los artículos que sé que me van a entrar, a una actitud conservadora ante la vida. Sería una estrategia preventiva y una actitud de mejorar, de crecer, una estrategia. Por eso la teoría se llama de las metas regulatorias. Según tu estilo personal y según la tendencia que tengas, pues vas a funcionar de un modo u otro, ¿vale? Esta no es muy... A ver, no es porque me aburran a mí, digo que son menos importantes, pero hay otros yo's posibles, nos apunta el modelo al final, en la última página justo. Bueno, pues se deducen un poco de los anteriores, ¿no? Que tienen que ver con lo que, vale, pues ahora soy lo que sea, pero yo dentro de 10 años tengo que conseguir ascender a no sé qué, ¿vale? Pues lo que me gustaría en el futuro. Entonces, estos son los yo's básicos, los que hemos más o menos dibujado, pero basados, orientándonos al futuro, se puede mirar. Esos yo's posibles tienen una raíz social, aquí me fijo aquí porque está más o menos exactamente igual. Yo quiero ser referente, yo quiero ser como, yo quiero parecerme a, yo quiero llegar a cantar en Operación Triunfo. Hace 20 y tantos años apareció Operación Triunfo y de repente mucha gente quería ser cantante. Apareció. Luego hay mucha que aún quiere, ¿no? Ahora queremos ser influencers. Que yo veo en donde lo vea, he puesto un ejemplo que no sé desarrollar, pero bueno, quiero ser esta persona que sigo, se basa en la comparación social y en símbolos, pues en cada época, ¿vale? Son importantes. ¿Importantes? Pues porque a veces el afán de ser parecido a un músico que admiras, o a un deportista, o a un lo que sea,
bueno, pues afianza la motivación y nos hace esforzarnos. Yo añadiría, serán saludables si tienen un criterio sensato, porque muchas veces esos yo's posibles y a dónde quiero llegar a parar comparándome socialmente, se me ocurre algo un poco menos divertido, como puede ser un problema de ingesta alimentaria generado porque necesito parecerme a mis referentes en cuanto a modelos físicos. Digamos que esto es para bien y para mal, ¿eh? Me quiero parecer, puede afectar a mi motivación, puede afectar a mi voluntad, ¿no? Y luego, si yo siempre me he visto como capaz, competente o todo lo contrario, esto va a influir en cómo me imagino yo dentro de 10 años, 5 o el mes que viene. Yo dentro de 10 años ya casi ya más mayor, ¿no? Pero depende mucho de cómo te has visto antes, ¿eh? No sé si os queda alguna duda. Yo creo que cuando repaséis un poco preguntas de examen, que sí que os lo aconsejo siempre, ojalá nos pregunten sobre estas partes, que son bastante más sencillas que otros modelos. Y luego, aquí me salta, me salta autoconocimiento personal versus social y ya caemos, por lo menos en la teoría de la identidad social y la categorización del yo, que aquí sí que me voy a basar bastante más en esto porque está bien resumido. Lo dijimos el otro día. Yo en una práctica que he trabajado estos años ahí en UNIZAR, que ha funcionado muy bien, es preguntarles a los alumnos, pedirles que me lean su información de sus perfiles sociales. Lo hablamos el jueves pasado, ¿verdad? Y en Twitter, en Instagram, en lo que sea, cada uno pone lo que es. No sé si tenéis perfiles y ponéis algo de lo que sois. Pero la mayoría de la gente que tiene perfiles, y que esto lo he aprendido yo, ahí hay mucha gente muy joven y hablan otro idioma que nosotros. Entonces es muy habitual pues incluir, pues yo qué sé, había cosas, hay gente que se definía como ante todo aragonesa, otra ante todo aficionado a este grupo de música. En muchos casos, en la identidad que tenemos sobre nosotros mismos, o sea, en la idea que tenemos de nosotros mismos, nos dibujamos con características sociales. O sea, yo me defino como, yo por ejemplo en mi perfil ponía profesor tutor de la UNED, porque es lo que más años seguidos yo haciendo, y de la Real, porque me gusta ese. No ponía ningún aspecto personal, es decir, ninguna característica ni afectuoso, simpático o aventurero ni esas cosas. Yo mis definiciones eran todas en los grupos, claro, los grupos en los que yo me incluía, ¿no? Entonces, básicamente la teoría de la identidad social va por ahí, ¿eh? ¿Hasta qué punto pesa la identidad como parte del grupo? Esto va a estar súper relacionado con los motivos sociales que vimos en el capítulo 3, potenciación personal, pertenencia, todo aquello, ¿os acordáis? No por capricho, es la especie, es nuestra naturaleza. Entonces, empezando un poco con la teoría de la categorización del yo, nos plantea 3 niveles de abstracción. Nosotros nos definimos a nosotros mismos. El primer nivel, el más básico, somos seres humanos. Nos identificamos como parte de la especie y somos distintos a otras especies. Ahí es que en el libro está un poco más embarullado, ¿sabes? Por eso está más o menos en orden, ¿eh? Categorías derivadas de la pertenencia grupal, pues aquí ya, pues yo soy desde el aula de infantil, ¿eh? Los niños ya se sienten parte. Joder, los derbis entre quinto A y quinto B del recreo eran duros, ¿eh? La rivalidad. Desde el principio nos etiquetamos como pertenecientes a determinado grupo. Y interiorizamos las características de todo el grupo. Además, somos tan fantásticos que al exogrupo ya lo hemos visto, ¿eh? Los estereotipos. Hablamos de todo el exogrupo con sus características atribuidas. Y luego, a partir
de estas formas de vernos, un nivel de generalidad particular del yo. Aquí ya vamos a la identidad personal, que está influida, lógicamente, por lo anterior, pero ¿cómo somos? Como seres únicos y singulares. Habrá veces que prime, como ponía en la introducción esta historieta que nos ponían, Pedro está hablando con una chica, pero claro, le quiere gustar y todavía no le dice a qué partido político, no le habla de política porque no quiere seguir gustándole y aún no sabe bien si eso le va a parecer bien. Depende del contexto que estemos, a lo mejor este chico pues habla de la música, soy muy aventurero, soy aspectos más personales y en otros casos nos interesará o reaccionaremos definiéndonos como miembros de determinado. Clásico. La teoría de la identidad social es una de las importantes en psicología social. Sigo muy rápido porque ya casi lo he contado. En el ejemplo de la práctica de las redes sociales, cada individuo se define en cuanto a la identidad personal, pues en función de sus rasgos de personalidad y de las relaciones, pues eso, como soy yo, tímido, extrovertido, cariñoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues la basada en la pertenencia grupal. ¿Qué será la identidad social? Pues lógicamente tendrá más que ver con la segunda, ¿no? Entrecomillado, la parte del autoconcepto que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales. Y además, con el significado emocional y valorativo asociado a dicha pertenencia. Aquí me paro un poco porque venimos de hablar, aunque en el libro viene después, nosotros venimos de hablar del prejuicio, el prejuicio racial, por ejemplo. En Estados Unidos, miembro de la comunidad negra en un barrio determinado de Chicago. No es lo mismo cuando dice aquí el significado emocional y valorativo asociado a dicha pertenencia, no es lo mismo, dependiendo de a qué comunidad me siento perteneciente en ese momento. A lo mejor soy miembro de la comunidad negra de un barrio de Chicago, pero soy un deportista de élite. En Estados Unidos ahí las personas negras tienen otra valoración. Es otro, o sea, esto de el significado emocional y valorativo asociado a dicha pertenencia parece muy obvio, pero tiene un pozo importante detrás. Entonces, no todos los grupos son valorados por igual. Si hablamos, como hablamos las semanas anteriores, también del prejuicio por la edad, las personas mayores, no está estudiado como tal en este libro, pero es un grupo también muy estigmatizado, ¿no? A mí me da muchísima rabia. A mí me parece muy bien que Joe Biden sea presidente de Estados Unidos, no por su ideología ni por una ni por otra, pero que una persona de 77 años, que está bien, ahora tiene 84, yo digo cuando fue elegido la primera vez, me da igual. Me parece que si la persona tiene las funciones todavía, en fin, es que lo está haciendo bien, no es un viejo, es un señor que sabe gestionar lo que tiene. Brutal. Yo, claro, hemos estado hablando hasta aquí, porque el libro nos... Prejuicio de género, prejuicio racial, que por supuesto, o sea, en determinados contextos, fijaros, el significado emocional y valorativo asociado a pertenencia al grupo mujer en determinadas sociedades, en determinadas épocas, en determinado contexto histórico, estamos hablando de lo mismo. Valgo menos, mi rol es este, etcétera, etcétera. No, y ya no solo la gente joven, la sociedad como tal. La sociedad entera es... A mí me da mucha pena que en determinada edad desaparezca la identidad. O sea, da lo mismo que haya sido magistrado, poeta, labrador, abogado, yo que sé, escritora, lo que seas, ya eres una señora mayor, un señor mayor. Yo cuento, igual ya lo he contado en esta clase, pero es que es muy cortita. La última entrevista a Miguel Delibes, que oí en radio, no sé si os lo he hablado este año, no hablo. Tenía ya 87 años. Yo admiro mucho a Miguel Delibes, es un escritor que me gusta más y un señor que yo escuché la entrevista con Carlos Francis. Y de casualidad lo entrevistaban por otra cosa, el hombre ya no da confianza y ya hablaron un rato muy agradable, comentar, y al final despedirse un señor que es una, pues no sé, que admiramos mucho,
Gracias, señor Miguel, no sé qué, gracias, don Miguel, no sé cuánto, venga. Gracias a vosotros por acordaros de estos viejos. A mí eso, lo digo y aún me conmueve, porque es que dices, ya es un viejo, ¿vale? Con la valoración emocional, valorativa, asociada a lo que eso conlleva. Es muy, y bueno, el prejuicio asociado a las personas mayores y a los jóvenes, ¿eh? Es decir, si tiene algo de justo, que es poco, este campo de los estereotipos, es que a todos nos cae por algún lado, ¿eh? Los jóvenes también, ¿eh? Los jóvenes en la pandemia también han sufrido muchas cosas en cuanto a... Entonces, bueno, esto que nos parece una definición sosa, si nos metemos en situaciones concretas y nos ponemos hasta tocar las narices, ¿no? O sea, con la valoración y significado emocional asociado a dicha pertenencia. Crecer identificándome como miembro de determinado grupo puede ser patológico emocionalmente por ese simple azar, ¿vale? Y como a todos vamos a llegar, en el mejor de los casos, a ser mayores, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es importante que empecemos a... Por eso yo me parece muy bien que no hagan tantas bromas con Joe Biden, porque, oye, bueno, broma hay que hacer de todo, pero... Y luego, bueno, pues lo que implica, cosas que ya hemos visto bastante, porque este tema, ya os digo, antecedía en el libro, ya hemos hablado, no todos los grupos se valoran igual. Cuando mi endogrupo está más valorado que los otros, pues aumenta la autoestima. Que los problemas de autoestima históricamente en terapia y en consultas hayan sido estadísticamente más frecuentes en mujeres que en hombres, tiene que ver también con la dedicación exclusiva a la casa que han tenido muchas mujeres, cuando no has tenido un trabajo fuera, cuando no. Es un ejemplo. Cuando tu grupo está peor valorado o tu grupo forma parte de, yo qué sé, ejecutivo, deportista de élite, un profesional de prestigio, algo que mole ser, pues hombre, lo tienes más fácil para tener una autoestima más alta, porque tú mismo te estás identificando en esos términos. Siempre tratamos de formar parte de grupos valorados, esto forma parte, además es razonable, ¿no?, que tratemos. Y cuando no ocurre, pues buscamos estrategias. ¿Qué podemos hacer? Pues movernos. Es decir, si puedo, abandono donde estoy y entro parte del otro grupo en el instituto, ¿vale? Como parte de... Voy a hacer una cosa muy, muy básica. Formo parte del grupito de que somos los aburridos, somos los empollones, o yo qué sé. Y quiero formar parte de los guays. Pues intento caerles bien, les hago los deberes, intento mover de grupo. Yo estoy en una escala social que no tengo necesito, pues voy a estudiar, para que quiero. Esa es la primera opción, abandonar el grupo para formar parte del otro, que a veces es imposible. El mayor no puede dejar de serlo, el joven ya se le pasará, pero de momento no puede. Por hombre no puedes dejar de ser hombre, por mujer tampoco. Hay cosas que no se pueden. Blanco, negro. Si es una cuestión de rol, de profesión, se puede estudiar, se puede, pero hay veces que no se puede. Luego la comparación social. Aquí ya entra la creatividad. Aquí me gusta mucho como lo explica en el libro. Contarnos lo que queda bien contarnos. Es decir, darle importancia a las características buenas de mi grupo. Pero, vale, pues seremos no sé qué, pero somos no sé qué. Es decir, potenciar, buscar, compararte, buscar virtudes en tu propio grupo comparándote con otros grupos. Y peor están los que, no sé qué, mirar hacia abajo. O sea, mirar a grupos, aquí hacia abajo siempre en los términos que entendéis, ¿no? Otros grupos peor valorados que el tuyo. A veces, otra opción, que es lo que ha movido muchas veces los cambios sociales, desde la época feudal, cuando ya dijeron los campesinos, esto se ha acabado. Es decir, aquí hay que protestar, ¿no? Porque vivimos en un estado, desde intentar cambiar las cosas, protestas, acciones, que si estamos en una situación injusta, pues intentar cambiarlo como grupo. Y ahí vienen muchos movimientos sociales que se nos pueden ocurrir. Ya vamos terminando, Jo. Esta clase se me hace corta, ¿ves? La podrían poner la última. Porque... Sí, ¿El qué? 7 a 8 historia todavía. Y de 8 a 9, psicología de la atención.
que menos mal que vienen normalmente las dos chicas a clase y bueno, a los tres ya casi nos da hasta la risa esas horas. Bueno, y vamos acabando un poquito. Otro tipo de identidades, por lo menos apuntarlo, ¿cómo me relaciono? Es decir, el yo relacional. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me manejo yo con los demás? Pues eso va a decirme mucho de quién soy yo. Es decir, si tengo facilidad para relacionarme con los demás, si estoy por encima, si estoy siempre subordinado, ¿vale? Y luego, nada, nombrar la identidad colectiva y lo dejamos aquí porque ya no sé ni lo que voy a nombrar. Y me tengo que cambiar de aula. La semana que viene seguimos con este tema que es aparte de un poco más difícil tampoco, pero para dar más despacio que el de los grupos, que lo que nos quede de tiempo, pues lo acabaremos. ¿Vale? Y ya se nos ha fastidiado el curso.